La Cuaresma es una convocatoria a volver a la casa, a volver a Dios, a que yo vuelva a Dios, a que el mundo vuelva a su Creador. Estos días son para que cambiemos y yo me preguntaré, ¿qué voy a cambiar? Tú te preguntarás, ¿qué tengo que cambiar? El texto de hoy que acabamos de leer nos recuerda los criterios de Jesús sobre 3 prácticas muy importantes de la vida de fe y que nos pueden orientar para dar respuesta a esta pregunta, ¿qué voy a cambiar? En primer lugar, las buenas obras. En otras traducciones dice la limosna, el dar. Incluso podríamos pensar en el amor al prójimo. Como sea, todo esto, ¿cierto? Las buenas obras, el dar, etc., están en estrecha relación con el amor al prójimo, ciertamente, con la preocupación por los demás. Luego Jesús habla de la oración, que corresponde a nuestra relación con Dios mismo. Y por último, se refiere al ayuno, que podríamos decir apunta al dominio propio, al dominio de uno mismo, al autocontrol. ¿Cómo entiendo y practico esto en mi vida? ¿Cómo entiendo y practico las buenas obras, la oración, el ayuno? Ante todo, el Señor nos enseña a ir más allá de cualquier sentido de autocomplacencia, de decir, aquí estoy, ya hice todo lo que debía, mírenme, una vez más estoy aquí. En el fondo, la propuesta de Dios es vivir este amor, vivir el dar, el hacer, sin medida. Como se dice hoy en día, on demand, según la demanda, sin medida, como se va requiriendo. En otras palabras, es orar sinceramente, con el corazón humillado. Es renunciar a las vanidades, renunciar a la vida centrada en uno mismo. Es despojarse de lo que nubla mi visión panorámica del mundo en favor de una perspectiva muchísimo más amplia, que ciertamente me incluye. Cuando hablamos de despojarse, de renunciar, no estamos hablando de que la vida cristiana, el seguimiento de Jesús, sea una especie de automaltrato, para nada, sino todo lo contrario, es la plenitud de la vida que solo puede ser en Cristo, bajo sus criterios de bondad y de misericordia. ¿Acaso no estamos cansados de que nos maltraten, de sentirnos tratados injustamente, de sentir que el mundo va y viene de un modo que se nos hace difícil a veces vivir? ¿No necesita el mundo la bondad y la misericordia a la manera de Dios? Ahora el dar, el orar y el ayunar pueden fácilmente desfigurarse. Uno de los motivos más recurrentes en nuestros tiempos es la necesidad, o pareciera ser la necesidad de
reconocimiento, de reputación. ¿Se fijan que cuando uno llega a un lugar, sea alguna junta X, o sobre todo a un trabajo, lo primero que le preguntan es, ¿dónde estudiaste? Uno podría decir, claro, es obvio, si en un trabajo necesitan, de cierto modo, hacerse una idea de mis competencias, ¿cierto? Por eso saber mi título y todo, pero no. Sabemos que en el fondo muchas veces esas preguntas esconden una especie de fuente de prejuicio, ¿cierto? Porque si yo te digo estudié en un lugar que tal vez no tiene tanto prestigio, tú me vas a tratar de un modo distinto. Así yo te digo que estudié en un lugar de muchísimo prestigio. Pareciera que uno de los motivos más recurrentes hoy en día es la necesidad de reconocimiento, de reputación. Y en el fondo de esto no hay otra cosa que el alarde o la ostentación. Pero Jesús dice algo muy diferente. Dice que Dios está en lo escondido y ve solo lo que se hace en lo escondido. ¿Qué es esto? Me pregunto yo. ¿Qué es esto tan escondido? Claro, ora en secreto, lávate la cara para ayunar, que no se den cuenta. Da callado, ni a tu amigo más íntimo se lo cuentes. Hermanos y hermanas, esto es el manifiesto de Dios. Dios nos dice, estoy para ti, estoy en lo tuyo, estoy en lo secreto, estoy en lo secreto que es la plenitud de tu existencia, en eso secreto donde tú puedes ser más sincero que en ningún otro momento y condición. No me importa tu apariencia, no me importa tu reputación. Si caes, te levanto. Si me pides, te doy. Pero pídeme con sinceridad. Dios es para mí hoy. Es para mí en mi situación vital actual, en medio de mis alegrías, pero sobre todo en medio de los sinsabores. No es como el ser humano que se basa en las apariencias, en los discursos, en las luces coloridas. Dios no necesita ser sexy ante los sentidos nuestros. Su dinámica es inversa. Ven tal como estás. Entonces, que el dar, que el orar, que el ayunar, que nuestra cuaresma apunte a esto, a volver a casa cuantas veces sea necesario, sin resquemores, sin vergüenza, y que la fe no sea vista como una carga, no, que no sea vista como una carga, que sea vista como un transitar hacia un más allá desconocido, pero que no puede ser sino algo muy grato porque es lo que Dios promete. Entonces levántate, lávate la cara y toma la mano que Dios te ofrece. Porque no tiene sentido acumular riquezas mundanas, reputación, bienes, predicar y cantar bonito, etc. Nada de eso tiene sentido si Dios no está en mi corazón. Por eso el profeta Joel dice que la clave o lo primero de todo es rasgar, desgarrar los corazones antes que todo. Lo interno antes que lo externo, el corazón antes que las vestiduras. Y dejar que Dios entre en el corazón, pues sólo así Él permanecerá puro. Hermanos y hermanas, el llamado a la conversión de este tiempo de Cuaresma es una invitación a autocuestionarnos, a examinar nuestra conciencia
y a dejar de persistir en mis ideas en forma acrítica. Es que yo pienso esto, es que yo soy consecuente con mis pensamientos. La obstinación por la obstinación. El ser humano es verdaderamente consecuente cuando sus pensamientos y sus obras están inspirados en la palabra de Dios, como diría Martín Lutero. Pues para él, la conciencia cautiva de la palabra de Dios es la única conciencia libre y verdadera. Hermanos y hermanas, Dios cada día nos brinda un nuevo comienzo. Cada día nos brinda una nueva oportunidad para escribir correctamente nuestra vida en Él. Y esto no debe ser motivo para creer que, vivo volviendo, vivo pidiendo misericordia, vivo sin ser alguien que pueda hacer las cosas por sus propias fuerzas. Pero si, hermanos, justamente la dinámica de Dios, de nuestro Dios, es que nosotros nos pongamos en sus manos, porque Él conoce nuestra debilidad, nuestros límites, nuestras incapacidades. Al contrario, es su voluntad. Este es el espíritu de Cuaresma. Este es el espíritu de Cuaresma, y más que eso, es el espíritu del camino que Jesús, que a partir de hoy recordamos con mayor intensidad. Reitero, Cuaresma no es sinónimo de tristeza ni de sufrimiento. Dios no quiere eso para nosotros, eso es opuesto a su propuesta. No necesitamos golpearnos la espalda con un látigo para que Dios tenga piedad. Al revés, Dios arruga el ceño cuando ve eso. Cuaresma es caminar ayunando de las cargas que nos impiden avanzar. Ese es el verdadero ayuno de Cuaresma. Despojarnos de todo lo que nos pesa, de esa mochila con piedras que no nos permite dar un paso, dar otro, y nos mantiene en un estado patinando de pasividad. Ese es el espíritu de la Cuaresma. Caminar, y con alegría, con la alegría de Jesús, que va más allá de una sonrisa o del sentimiento que nos provoca una fiesta, una celebración. La alegría de Jesús es una actitud frente a la vida. Es una actitud que trasciende a la vida, fundada en la certeza que el Señor está conmigo, que el Señor me sostiene por la fe, que me inspira, que me guía y que me mueve. Hermanos y hermanas, creamos en esto y atrevámonos a confiar en el Señor y vayamos por la senda que el Señor nos muestra. Amén.